Cierto que hay unos prójimos muy difíciles de amar. De pronto usted es uno. De pronto usted es uno de esos prójimos difíciles de amar. De pronto, pues. Ahí miraremos. Bueno, esa preguntita es por lo que vamos a ver hoy. Porque hoy vamos a hablar de amar a Dios y amar al prójimo. Porque Jesús dice que ahí se resume todo. La ley, los profetas y los mandamientos se resumen en esto tan sencillo. Amar a Dios y amar al prójimo. Un repasito a los versículos de esta semana. Yo espero que ustedes estén viendo los versículos de cada día. El devocional se hace con ese versículo, pero estamos animándolos. Todos los que están en el chat están recibiendo el versículo. Si no estás en el chat y quisieras estar, por favor, avísanos y vamos a incluirte. Pero bueno, una repasada a los versículos desde el lunes hasta hoy. Listo, no, creo que están aquí también en la pantalla y si los podemos tener. Romanos 8:11 el lunes, sí. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Vean pues qué bella es la palabra del Señor. Bueno, siguiente martes. Este texto, Juan 16, 7, 8. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Esta es la palabra del Señor poderosa. Bueno, siguiente, Romanos 8, 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Vea pues, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, este es el del jueves, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y siguiente, el viernes tuvimos este texto de Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el sábado tuvimos el texto en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Bueno, y el texto que tenemos hoy es el de la predicación, Mateo 22:37, hasta el 40. Vamos a leer desde el 34. Entonces, podemos tenerlo ahí o podemos tener la presentación. Mateo 22, del 34 hasta el 40. Antes, bueno, no leamos. Vamos a leer Mateo desde el 22 desde el 34. La palabra del Señor. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta es la palabra del Señor. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nosotros somos privilegiados al no estar en la oscuridad, en las tinieblas, sin nada que nos permita ver. Tú nos has dado tu palabra, que nos orienta, pero que nos llama, que quiere cambiarnos. Quieres hacer cosas nuevas en nuestro corazón siempre por medio de tu palabra, y yo te pido que así sea hoy en medio nuestro, porque hay entre nosotros personas que necesitan hoy ser llamadas a la fe y al arrepentimiento, pero hay algunos que necesitan ser consolados o animados hoy, y yo te pido que tu palabra tenga algún efecto como tú quieras en cada corazón. Te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de esta predicación es un poquito raro, de pronto les va a parecer a algunos, pero es este. El título es este. ¿Cómo
amar a Dios cuando el prójimo es odioso? Ahí está pues esta preguntita. ¿Cómo amar a Dios cuando el prójimo es odioso? Y vamos a ver la pregunta número 7 del catecismo. Estamos con estos versículos y con el catecismo de la Nueva Ciudad. Cada semana meditamos en una preguntita. Yo las tengo puestas, las imprimo y la pongo ahí la preguntita de la semana en algún espejo en mi casa para ir memorizándola y repitiéndola. Y esta es la pregunta 7, la pregunta con que arrancamos este domingo y va hasta el próximo domingo. La pregunta es esta: ¿qué exige la ley de Dios? ¿Qué exige la ley de Dios? Esta es la respuesta. Es una cosa imposible pues, pero véala ahí. Obediencia personal, perfecta y perpetua. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Miren pues, esta es la pregunta. Ténganla por favor esta semana, repásenla. Está en el leccionario que compartimos también, entonces ustedes pueden verla en cualquier momento. Algunas cositas antes de ver lo que es amar a Dios, amar al prójimo y cómo Jesús nos muestra su amor. Bueno, dice el texto que los fariseos se reunieron que un experto en la ley le preguntó a Jesús, me pareció muy curioso esto, para tenderle una trampa. Para tenderle una trampa. ¿En qué sentido esta pregunta era una trampa? ¿En qué sentido esta pregunta era tramposa? Muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Si este experto en la ley hacía que Jesús dijera que había un mandamiento más importante, también iba a decir que entonces había unos menos importantes. ¿Sí? Entonces siempre querían como poner contra la espada y la pared a Jesús. Los expertos en la ley en la época de Jesús habían subdividido y agregado cada mandamiento hasta llegar a 613 normas, leyes y formas y detalles de la ley. 613. Estas son mis consulticas de esta semana. 365 normas negativas y 248 positivas. Y discutían, ¿cuál de todos estos será el más importante? Ahora, Jesús ya había dicho que sí había unas cosas más importantes que las otras. Mire que en Mateo 23 les dijo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Este es el mandamiento más importante, amar a Dios, y el segundo, dice Jesús, amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, mi bosquejo es así: amar a Dios, amar al prójimo y lo que Jesús nos muestra sobre el amor, o más precisamente Jesús y el poder de su amor, porque aquí es donde vamos a encontrar lo que ocurre en nuestro corazón por el poder del amor de Jesús. Bueno, amar a Dios. El mandamiento de amar a Dios es muy importante, mis amigos y hermanos, porque amar a Dios es lo que nos protege del legalismo. Es decir, que nosotros cumplimos toda la ley y obedecemos. Si lo hacemos con la motivación de amar a Dios, nos va a librar de hacerlo por cumplir, porque nos vean, por hacer una vida de apariencia correctamente. Entonces, la primera cosa importante que deberíamos tener en cuenta es que amar a Dios, cumplir este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, nos va a preparar, nos va a proteger en el cumplimiento de todos los mandamientos y nos impulsa hacia allá. Es decir, que este mandamiento es como un fundamento sobre el cual cumplimos los otros mandamientos. Pero noten que esto es tan importante que puede hacer la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Los creyentes cumplimos los mandamientos por amor a Dios y por humillación delante de Él. Es que
no se trata simplemente de la superficialidad religiosa a la que tan a menudo nos vemos abocados, de asistir, de cumplir, de hacer ciertas cosas. Aquí el llamado más profundo es a amar a Dios, a someterse a su voluntad, y quizá esto sí es un distintivo creyente particular, y aún así para nosotros es muy difícil como lo vamos a ver. Es un amor que involucra todo el ser, no es sentimentalismos, porque la verdad se puede experimentar muchas cosas sin amar a Dios. Es decir, uno puede ir al culto y llorar y emocionarse, y aún así no amar a Dios, porque respondemos muy fácilmente a nuestras emociones y a nuestros estados. Amar a Dios, como está pidiéndolo aquí Jesús, es una entrega exclusiva con todos los sentidos, sin reservas, algo así como lo que ha de ocurrir en el matrimonio, que es una entrega total, ¿sí? Que los esposos se entregan completamente, sin nada de reservas, sin nada de cosas guardadas. Y aunque amamos a otras personas, nos relacionamos con otras personas, nuestra relación con una esposa, yo me relaciono con mi esposa de manera que no me relaciono con ninguna otra mujer. Dios exige que nuestro amor con Él sea un amor tan especial y tan exclusivo. Amar con todo el corazón, la mente y con todas las fuerzas, es lo que dice Jesús. Todo. Noten este énfasis en este texto que leímos, en esto de todo, con todo lo que somos, hacemos. Y este amor se muestra en obediencia a los mandamientos. Por eso es tan importante y por eso decimos que este mandamiento es como fundamental, porque entonces este amor se muestra en obedecer lo demás. Esta obediencia nuestra no es perfecta, pero es sincera y creciente. No es perfecta porque estamos aquí, nos cuesta, pero es una obediencia que es sincera y va creciendo, va creciendo. Bueno, Jesús dice que el que tiene los mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces, estos mandamientos son la evidencia del amor al Señor. Amar con todo el ser, amar con todo el corazón, con la mente, con las fuerzas, amar con pasión. Yo no sé con qué tanta pasión tú amas a Dios, porque nosotros sí amamos con pasión muchas cosas, ¿cierto? Somos bastante apasionados con algunas cositas en nuestra vida, pero esto de amar a Dios con pasión es que vemos que Él es el más grande gozo, el más grande tesoro, lo más importante, el deleite mayor de nuestra vida. Y que aún esto se ve en tiempos difíciles, en tiempos de dolor o de angustia somos capaces de recordar y de poner nuestro amor en el Señor. Para amar a Dios es muy importante crecer en conocer a Dios. Yo no sé si tú tienes algún programa o algún ejercicio para conocer a Dios. Considera los elementos, por ejemplo, que ofrece la iglesia para conocer a Dios. Los encuentros, las reuniones, todos los discipulados o los encuentros donde hay oportunidades de conocer, de crecer en conocer a Dios, incluso los devocionales y todo lo que hay disponible. Pero tu vida devocional, tu lectura de la palabra, acercarte a estos versículos corticos, fáciles de entender y son parte de crecer en conocer a Dios. Una cultura de amor a Dios mientras uno vive. Lo mejor que tengamos, lo mejor que tengas de ti, entrégalo al Señor. El Señor te entregó todos los dones y todo lo que tú sabes hacer. Bueno, el texto dice que el primer mandamiento y el segundo están pegaditos, van de la mano. ¿Listo? Entonces, amar a Dios es como lo hemos visto. Pero la segunda cosa que dice aquí es amar al prójimo. ¿Y cómo respondieron la pregunta qué es más difícil? ¿Cómo les fue en esa pregunta? ¿La mayoría cree que es más difícil amar al prójimo que amar a Dios? Es que Dios no nos hace tantas maldades como el prójimo. No nos pone a sufrir tanto como el prójimo. Y que en estos dos mandamientos se resume todo. O sea, es tan poderoso esto que dice que en estos dos mandamientos se resume todo, toda la ley y los profetas. Pero miren cómo se relacionan estos dos mandamientos. En primer lugar,
recuerden lo que hemos dicho estos días, que el Señor nos recuerda que nosotros somos la imagen de Dios. Entonces, en algún sentido, amar a Dios y amar a lo que más se parece a Dios. A mi hermano. Ahora, yo sé que usted mira por ahí, algunos dicen, este no se parece a Dios. Pero esa persona, así con todo que se parece poquito a Dios, lleva la imagen de Dios. Bueno, ya pueden ver la predicación de hace unos días, que imagen de Dios es persona, es representante y es que vivimos en relación y que esas son cosas del carácter que Dios nos puso como parte de su imagen. Noten por favor esto. No se trata de amarnos a nosotros como la primera cosa, sino de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Yo sé que en este tiempo hay muchas discusiones sobre la autoestima y que hay bastantes mensajes que te dicen, ámate a ti mismo, para que puedas amar a los otros, ámate a ti, ¿cierto? Y entonces nos dicen y nos mandan por ahí mensajes sobre eso. Parece que el texto, Jesús da por sentado que nosotros nos amamos a nosotros mismos, que eso viene en el ADN, que automáticamente nosotros sí nos amamos a nosotros mismos. Yo sé que por ahí algunos dicen, ay, yo me quiero morir. Pero quizás son expresiones de ese mismo amor propio. Quizá por llamar la atención, quizá incluso porque es tan egoísta que no quiere vivir en este mundo. Bueno, ahí hay unas discusiones sobre esto de la autoestima, porque está claro en este texto que nosotros sí nos amamos. Y quizá nos amamos más de lo que deberíamos. Nos damos más importancia de la que deberíamos darnos. Incluso nos idolatramos a nosotros mismos. El mandamiento más importante no es amarnos a nosotros, sino al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, se está asumiendo que eso está. Ahora, uno hasta puede decir fácilmente que ama al prójimo y darle un ok a ese punto. Encontré esto que les va a parecer interesante. Dietrich Bonhoeffer, que fue un alemán pastor que vivió en la época del nazismo, que tuvo la oportunidad de salir de allá y vivir cómodamente estudiando en Estados Unidos, volvió a su tierra para oponerse al movimiento nazi, fue torturado, perseguido y muerto, pero dejó tremendo legado en su ministerio. Mira lo que dice Bonhoeffer sobre la distinción del amor. Amor psíquico y amor espiritual. La comunidad cristiana no es una realidad de orden psíquico, sino de orden espiritual. En esto precisamente se distingue de todas las demás comunidades. Las Sagradas Escrituras entienden por amor espiritual el don del Espíritu Santo que nos hace reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por psíquico, en cambio, lo que es expresión de nuestros deseos, de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades naturales en nuestra alma. El amor de orden psíquico ama al otro por sí mismo, mientras que el amor de orden espiritual le ama por Cristo. Bueno, un poquito les desempaco eso. ¿No les parece a ustedes que nuestras relaciones a menudo expresan más amor por uno mismo que por el otro? ¿Y eso en el círculo amplio o en el círculo cerrado? Piense si usted ama a su esposa más por usted. Y hasta una canción dice, te amo por lo que soy cuando estoy contigo. ¿Han escuchado? Es decir, yo te amo a ti por lo que haces en mí. Porque cuando estoy contigo estoy feliz, me emociono, me alegro. Además, me das satisfacciones, me das placer. Ese es el amor que Bonhoeffer dice, eso es un amor psíquico. Es decir, está en la psiquis, está aquí encimita y es muy egoísta. Pero piensen si todas las demás relaciones también se relacionan con eso. Porque tú dices, yo amo mi trabajo. Sí, sí lo amas. Pero amas tu trabajo por eso, que es una bendición del Señor, que es un gozo servir y transformar la materia, o es por la quincenita.
Entonces nuestro amor a menudo, y en los más amplios hasta lo más cercano, expresa nuestro corazón egoísta y que realmente nos amamos más a nosotros de lo que amamos a las personas que nos rodean. Mire cuando un joven se involucra con una persona no cristiana. Entonces dice, esa persona tiene todo, tiene todo. Es inteligente, me trata bien, es muy dulce, es muy querida o es muy querido, es linda, pero no es cristiano. Y la persona está dispuesta a caminar con ese que no es cristiano. ¿Por qué? Porque está pensando en que esa persona me da gozo y me da alegría. Y no le está importando mucho si esa persona va a la eternidad con Cristo o no, si es un salvo o no, si es un hijo de Dios o no. ¿No les parece que eso debería ir más allá? Y así cualquiera. Es decir, comunicar a Cristo y anunciar a Cristo ha de ser más importante que las relaciones que me benefician y me alegran y me llenan de emociones. El amor espiritual o el amor psíquico, ahí está. El prójimo podría ser odioso. Ahora no digo que siempre, ¿cierto? Hay prójimos. Pero quizá eso de que los prójimos sean odiosos refleja el pecado en nuestro propio corazón. Es decir, que hay un mal ahí que está saliendo de nuestro corazón, pero por las circunstancias o por el otro lo está sacando, pero está en nuestro propio corazón. Miren por favor que en la historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano que está en Lucas 10, 25 al 37, los que toman por ahí notica. Lo que da a entender esta parábola y lo que Jesús le explicó a este judío es que el prójimo podría ser alguien de otro pueblo y de otra cultura. Es que el prójimo podría ser incluso alguien que consideras enemigo, que viste como enemigo, un desconocido. Incluso el prójimo podría ser alguien que te ha hecho mal. Prójimo es una categoría en relación con Dios. Cuando se habla de prójimo, no hay ninguna distinción cuando se habla de prójimo, como que en prójimo caben todos. No hay estratos sociales, no hay migrantes, no hay raza, no hay color de piel, no hay ex, no hay familiares problemáticos, solo hay prójimos. Todos están ahí. Con razón Pablo dijo, Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Y termina con esta frase tremenda, Romanos 13:8. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo les parece eso? Y uno tratando de hacer un poco de cosas. Y esto se resume aquí tan sencillo. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Por lo menos ha cumplido una de las tablas de la ley. Sí, recuerden que esto estaba dividido en tablas. Bueno, hasta ahí, amar al prójimo. ¿Cómo les parece? Vamos en el tercer punto a ver lo que ocurre con Jesús y el poder de su amor. Jesús y el poder de su amor. ¿No les parece que este pedido de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo resulta muy duro? A mí me parece esto muy bravo. Es un pedido humillante, me parece a mí. De hecho, en el catecismo en la pregunta 13, ya lo van a ver en unas semanitas, está esta preguntica. ¿Puede alguien cumplir perfectamente la ley? Es decir, ¿puede alguien, si este es el resumen de la ley, amar a Dios y amar al prójimo, la pregunta sería, ¿puede alguien amar completamente a Dios con todo su corazón, su alma, su mente, sus fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo? Si este es el resumen de la ley, la pregunta es, ¿podría ocurrir eso? Pablo va a decir en Romanos 3, 10, 12 de esta manera. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. La manera como nosotros quebrantamos toda la ley, resumida en estas cosas, es con nuestro pecado.
Cuando tú pecas, pecas contra Dios y pecas contra tu hermano. Mira que los pecados siempre tienen que ver con la gente. Nuestros pecados tienen que ver con la gente. Por eso, en el arrepentimiento y en la confesión, no solamente le confieses a Dios tus pecados, también hay que decirle al hermano que tú has ofendido. Al prójimo que has ofendido, y si eres de la familia o no es de la familia, igual, porque tú has pecado y has ofendido a Dios y has ofendido su imagen cuando ofendemos a nuestros hermanos. Eso es cuando pecamos. Todo pecado es así. Ahora, yo no sé si usted ha sentido la frustración tremenda de haber pecado. Yo espero que sí. Porque esta es la señal de que uno es un hijo de Dios. Es que el Espíritu Santo le dice, hey, necesitas arrepentirte. Y ves la gravedad y ves la seriedad del pecado. Ahora, entonces, ¿para qué me humilla Dios pidiéndome algo que no puedo? Porque Dios me dice, este es el cumplimiento de la ley. Me humilla pidiéndome algo que no puedo hacer. La respuesta es esta: para que quites la mirada de ti y la pongas en alguien que sí puede cumplir. Para que dejes de tratar de cumplir por ti mismo para ganar el favor de Dios, obedeciendo y diciendo, yo fui capaz. Véame a mí, cómo fui de obediente y de juicioso. Vea cómo soy de disciplinado. Vea cómo guardo los mandamientos. Porque nuestra idea siempre es tratar de ganar el favor de Dios con lo que hacemos. El Señor quiere humillarnos si vemos que no somos capaces de cumplir nosotros mismos, para que veamos en esto a alguien que cumplió. Porque miren, mis hermanos, a veces a nosotros nos cuesta creer esto, pero Jesús era completamente humano, completamente hombre, y era completamente Dios. Este fue capaz de amar a su Padre con todo. Y este fue capaz de amar a su prójimo con todo. Entonces, la imposibilidad nuestra y la frustración nuestra de cumplir completamente la ley del Señor nos ha de llevar humillados delante de Dios para ver a Jesús que cumple en nuestro lugar. Este es el Evangelio. Esta es la noticia del Evangelio. Esto te exigirá fe. Esto te pide confianza y te pide rendición al Señor. Así lo dice la Biblia, que Jesús se hizo hombre para vivir como deberíamos vivir nosotros. Y para morir de la manera que nosotros teníamos que morir, tomando nuestro lugar. El que cree en Él, Dios pone la obediencia de Cristo a su favor. Dios pone su culpa sobre Jesús. Esto es lo que pasa en el Evangelio. Mire que dice que el que no conoció pecado, Dios lo trató como pecado para que nosotros recibiéramos su justicia. En nuestra unión con Jesús, somos capaces de amar a Dios y al prójimo, porque así nos ve Dios. Porque nuestra incapacidad la lleva a Él, pero Dios también va transformando nuestros corazones para que aprendamos a amar a Dios y a amar al prójimo. Y esto tiene que ir ocurriendo en nosotros. Tal vez este es uno de los anhelos que nosotros como hijos de Dios hemos de tener. Es decir, si hay unas personas difíciles, si hay unas cosas relacionales en las que te has quedado atascado, permite que el Evangelio trabaje en ti. Que el Evangelio vaya transformándote, porque esto es la santificación que el Señor está haciendo en nosotros. Bueno, así sucede. Dios nos humilla con esta exigencia. Y ante la incapacidad de amar a Dios así y amar al prójimo así, nos ofrece a Cristo. Cristo, uno que cumple.
y uno que habiendo cumplido fue llevado como culpable. ¿No te parece esta la gran noticia del Evangelio? Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros y quizá mis hermanos y amigos, yo quisiera que ustedes vean cómo el Señor quiere hacer algo a través de la obra de Cristo en el corazón de cada uno de ustedes. Mire, Deuteronomio 36. Dios les promete circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón. El Señor, tu Dios, quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Esta es la NBI. En la Reina Valera dice, Dios promete circuncidar el corazón. Mire, nadie puede amar a Dios con todo el corazón, a menos que Dios sea el que lo cambia. Y yo no sé si tú necesitas un cambio de corazón, un trasplante de corazón. Yo necesito que el Señor esté permanentemente cambiándome el corazón. En Ezequiel 36, voy a leer este textico, hay una profecía sobre la restauración de Israel. Israel, el pueblo del Señor, los elegidos del Señor. Mire cómo lo dice el profeta, Ezequiel 36, del 26 en adelante. Les daré un corazón nuevo. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo quiero que el Señor haga eso en mí. No somos salvos por obras ni por obedecer, pero somos salvos para obrar y para obedecer y para amar a Dios y amar a nuestros hermanos. El reino de los cielos se trata de arrepentimiento y ver la necesidad de nuestro corazón. Y este es un buen momento para hacerte esta pregunta. ¿Tú has venido a la fe? ¿Tú te has rendido a Cristo? Y eso es más allá de pronto has hecho la oración de fe. Tal vez has hecho la oración de fe. Y eso es más allá si has participado en muchas iglesias. Y conoces mucho y te sabes versículos. Se puede hacer todo eso todavía sin ser un hijo de Dios. Sin haber sido regenerado, sin haber sido transformado por la palabra del Señor, sin haber depositado toda la confianza y la seguridad en Él, sin ser salvo. Y yo quisiera llamarte a eso hoy. Me siento en este deber. Si tú no te has rendido al Señor, debes hacerlo. Te invito para que lo hagas hoy. Confíes en Él, para que por la obra del Espíritu Santo puedas obedecer este llamado a amar a Dios y amar al prójimo. Estar fuera del reino o estar en el reino. Esa es la cuestión. Los que están manifiestan amor a Dios y al prójimo. Y quizá esta es una señal. Mire, Pablo dice esto tan tremendo. En 1 Corintios 16, 22. Que si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Anatema. Maldito de Dios el que no ama a Dios. El que no ama a Cristo está condenado. Pero mire cómo lo dice Juan. Primera de Juan 4, 7, 8. Al contrario. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos y amigos, para ir terminando, nosotros podemos obedecer, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y debemos anhelar la llegada del día en que todo el pecado, todo rastro de pecado será eliminado. Mis hermanos y amigos, el verdadero creyente, el creyente, lucha contra los ídolos en su corazón. Lucha contra los que quieren apoderarse de su corazón, vivir ahí, hacer un altar.
Los verdaderos creyentes se resisten a ser arrastrados por el mundo. Mis hermanos y amigos, este evangelio es la noticia más extraordinaria. Que tú no tienes que hacer nada para ser salvo, que Él te salva por su gracia, por su misericordia, que te extiende, y cuando lo hace, vas a tener la oportunidad de obedecer. Vas a obedecer no para, sino debido a. Un cristiano se arrepiente porque ve el orgullo en su corazón, ve el egoísmo que le ha impedido amar al prójimo. Se arrepiente y este arrepentimiento lo lleva a cambios y a decisiones. Con razón dice, este es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Un cristiano en quien el Señor está trabajando, está anhelando crecer, alimentándose con la comunión, con los hermanos, con los recursos del evangelio, con la iglesia, y está participando y está creciendo. Anhela que otros crezcan, que otros conozcan a Cristo. Pone su confianza, descansa en Él, porque de este glorioso intercambio, de eso se trata el evangelio. Bueno, último texto. Romanos 5 del 5 al 8, este también está aquí en la diapositiva. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la canción que estamos cantando hoy tan hermosamente en la alabanza. Dios muestra su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo quisiera, mi hermano y mi amigo, que tú experimentes ese amor del Señor. Ese amor es el que nos prepara, nos faculta para amar a Dios y amar a nuestro prójimo con todo, y que resulta tan odioso a veces y tan difícil. El Señor quiere cambiar nuestro corazón. Aplica esta palabra esta semana, participando como una respuesta a lo que el Señor está haciendo, participando en la iglesia, en alguna de las actividades que hay en la semana. Muestra amor de ese que hablamos. Piensa en las personas que tú amas y procesa, ¿este amor es más amor a mí? ¿O es un amor como el Señor me dice, que yo amo a esta persona por lo que es en su relación con Dios y le animo a crecer y le animo a avanzar en la fe? Muestra interés por el otro más allá de ti, más allá de ti. Ese es un amor bíblico. Mire que el Salmo 133 con el que hicimos esta liturgia hoy tiene esta palabra tan hermosa de miren qué bello es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Y esa palabra armonía, que es una palabra de la música, se define como un conjunto de sonidos que dan la sensación de completo acorde. Y bueno, ustedes han visto esas bandas inmensas y esos grupos que tienen instrumentos de todos y se escucha armonía. El Señor anhela que así sea una iglesia, con todos los distintos que somos, que haya armonía en este caminar.